Una cordial bienvenida para cada uno de los amigos con quienes podemos encontrarnos nuevamente para compartir juntos palabra de nuestro Dios. Esto es En su presencia, en este día domingo 7 de marzo. Que la paz de nuestro amado Señor te pueda estar acompañando hoy. Hemos dejado las reflexiones de 7 reyes de Judá. El último que vimos fue Josías. Y sin dudas el último rey que llevó una reforma significativa a la nación de Judá. Después de él siguieron algunos reyes que no hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, lo cual llevó a la decadencia del reino del sur y por ende fueron cautivos de los babilonios, siendo destruida Jerusalén, siendo destruido el templo de Dios y su pueblo habitando en una nación extranjera. A lo cual Dios ya a través de varios profetas había preanunciado, había profetizado por medio de Isaías, por medio de Jeremías, que esa situación iba a ser una realidad por la rebelión, por la obstinación del pueblo a volverse al único Dios verdadero. Y a lo largo de esta semana queremos traer como personajes bíblicos a los profetas que llevaron mensajes de amonestación, que llevaban de parte de Dios un llamado al arrepentimiento, a volverse al único Dios todopoderoso que puede librar, que puede salvar. Y queremos comenzar quizás con el profeta más emblemático, que es Isaías. De hecho, decir de que muchos de esos profetas tuvieron su ministerio en el período de los reyes de Israel y de Judá. Y ese es el caso de Isaías. Isaías, su ministerio profético lo desarrolló a lo largo de varios períodos de diferentes reyes, como lo fueron el rey Usías, el rey Ezequías, el rey Manasés. Y el libro de Isaías es conocido también como el Evangelio del Antiguo Testamento, ya que podemos ver a lo largo de las predicciones de Isaías la venida real y literal próxima de un Mesías, de un liberador que vendría del linaje de David. Y los profetas llamados por Dios tenían que ser personas con decisión y asimismo con la actitud de confrontar al pueblo con sus pecados. Isaías también de igual manera llevó un mensaje, un llamado de parte de Dios al arrepentimiento, a que las personas pudieran reconocer su condición. Y si comenzamos allí desde el capítulo 1 de Isaías, en el versículo 3, dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ese mensaje de parte de Dios llevó Isaías a los oídos de la nación de Israel. Y era un mensaje duro, un mensaje que no muchos querían oír, porque les estaba diciendo de que no entendían, de que no conocían a su Dios, de que no buscaban realmente tener un encuentro con ese Padre amoroso que siempre había estado pendiente para ellos. Versículo 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Son palabras duras, son palabras que el profeta tuvo que decir sin rodeos, claramente que con el amor en su corazón por una nación que se había apartado de Dios, pero no por ello podía rebajar el mensaje. De parte de Dios también les dice en el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Allí se presenta en este capítulo 1 cuál era la condición de la nación de Dios, un pueblo sin identidad, con una terrible crisis espiritual, sin valores, sin principios. No podían de ninguna manera reflejar ni representar al Dios Todopoderoso, al Dios de los cielos. Versículo 13, el Señor también a través de Isaías dice: no me traigan más vana ofrenda. A Dios le desagradaba que aquellas ofrendas que Dios mismo había instituido,
que representaban al Mesías que iba a venir. Ese pueblo llevaba esas ofrendas, pero no sentía realmente el valor que tenían. No reconocían el significado profundo de esas ofrendas, de esos sacrificios que se ofrecían en el santuario, que representaban simbólicamente al Mesías que iba a entregar su vida para salvarlos. Inclusive más en el versículo 14 menciona que vuestras fiestas, que eran las fiestas que Dios había instituido también, aquellos tiempos de encuentro donde podían acercarse al santuario. Pero el Señor les dice, esas fiestas las tiene aborrecida mi alma. Estoy hastiado, estoy cansado de soportarlas. Versículo 15, aún más, asimismo dice, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Es terrible, era terrible la condición del pueblo de Israel. No solamente la condición moral, sino también su fachada espiritual que no tenía sentido. Era hipocresía a su máxima expresión. Mis queridos amigos y amigas, muchas veces nosotros podemos tener esas mismas actitudes. Pretendemos conocer a Dios, pero no lo entendemos. No reconocemos que somos pecadores. De igual manera también como el pueblo de Israel, muchas veces hacemos profesión de religiosidad. Podemos llevar nuestras ofrendas, podemos de alguna manera presentarnos, congregarnos en adoración. Podemos inclusive orar y hacer y llevar adelante prácticas espirituales, pero sin el verdadero significado, sin la profundidad que significa tener una relación y una comunión con Dios. Pero para esa triste condición del ser humano, ya sea en los tiempos del profeta Isaías, como en nuestros tiempos, Dios siempre ha tenido y tiene una solución. Del mismo capítulo 1 de Isaías, versículo 16, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Claro está de que este pueblo sabía qué era lo que tenía que hacer y lo que tenía que dejar de hacer. Sabían dónde podían encontrar la purificación de sus faltas. Versículo 17 se menciona también, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, la rectitud. Es muy claro que Dios los está llamando a vivir los principios de su reino. Y en el versículo 18, la oferta de perdón maravillosa de Dios. Allí el Señor les dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. De igual manera, mis queridos amigos de Jesús, en este tiempo, Dios nos está llamando a reconocer cómo estamos, a identificar nuestro pecado y a encontrar en Él el perdón completo, la restauración. Pero también, al igual que Isaías, nos está llamando para poder predicar el mensaje de arrepentimiento y de perdón a aquellas personas que están alejadas de Dios. Y que al igual que Isaías, también nosotros, puestos en las manos de Dios, siendo sus instrumentos, podamos acercar a otras personas a la comunión con Dios en su presencia.